Bien, enero arrancó también con noticias no muy buenas en la Araucanía, algunos atentados, cartas también, ¿no es cierto?, de la Asociación de Agricultores de Mayeco y de la Multigremial de la Araucanía la semana pasada por un aumento en los ataques en la macrozona sur, pero en la macrozona sur hay también un nuevo gobernador, el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, quien nos va a hacer también, ¿no es cierto?, un balance de cómo se está viviendo la situación allí. Muy buenos días, gobernador, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, partamos un poquitito por esa noticia final que le señalaba, porque durante un tiempo, no diría que era una taza de leche, pero como que se decía que había bajado el porcentaje de atentados en la Araucanía, que se había instalado como una nueva normalidad, pero hemos visto también en los últimos días, semanas más bien, 5 atentados incendiarios, disparos directos, un ataque que dejó herida a una carabinera. Es decir, hay una situación compleja. ¿Cómo se ha ido dando eso y qué es lo que está viendo usted respecto de la seguridad de la zona? Bueno, lo que ocurre en realidad es que se tiende a pensar que la situación en la Araucanía solo está referida a episodios de violencia. Eso no es así. En primer lugar, son puntos muy focalizados dentro de la región, son grupos muy específicos dentro de la región que están muy reducidos y además muy diezmados desde el punto de vista de la persecución penal que ha habido y los éxitos que ha tenido en las investigaciones el Ministerio Público. Ese es un hecho de la causa. Si los episodios de violencia no han disminuido por casualidad, han disminuido porque hay un trabajo realizado a través de los distintos órganos del Estado que tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad penal de quien cometa delitos independientemente de a qué grupo pertenezca. Mm. Ese es un primer elemento que me parece importante tener presente. Lo segundo es que son episodios cíclicos. Eh, yo tengo recuerdo ya a lo menos de durante los últimos 40 años de este carácter cíclico de los episodios y en consecuencia las circunstancias que se han vivido durante el último tiempo durante los últimos días, responden un poco a eso. No está superada la situación en la Araucanía y por una razón muy simple no puede estar superada porque el Estado no ha asumido una actitud orientada a buscar soluciones a los problemas de fondo que existen en la región. Esto tiene que ver con más bien abordar circunstancias específicas de violencia que rechazo en plenitud y que condeno absolutamente, pero es necesario un esfuerzo mayor. Yo tengo mucha, mucha confianza en que la Comisión por la Paz y el Entendimiento que dirige el ex ministro Moreno va a tener un resultado exitoso en términos de Ah, proponer al país un sí. acuerdo más orientado a los temas de fondo. Ya, antes de ir a la comisión, que también ha tenido sus traspiés en el último tiempo, no está Sí, siendo tan claro. fácil esa discusión, retomar un poco lo que usted dice al comienzo. Usted dice, ojo, que aquí no es solamente el tema del terrorismo, y le da perspectiva, pero la verdad es que hay quienes señalan, de allí, por ejemplo, veía declaraciones de Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía, que señalaba que el terrorismo no está controlado. Y entonces es importante también ver cuál es el retorno que tiene usted desde allí y qué pasa con los estados de excepción, con la presencia de militares. Eso ha amainado, pero ¿qué pasaría si no existiera? Porque ¿hasta cuándo va a haber estado de excepción? ¿Pero qué dices tú que es lo que ha mainado? ¿La presencia de Sí, militares? porque no, porque ha bajado el número de delitos, ¿no es cierto? Ah, Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo se está viendo desde allí? ¿Qué pasa cuando finalmente salgan los militares de la zona? ¿O deberían permanecer allí ad eternum? a ver, en primer lugar, ese es un tema que tiene que manejar el Ejecutivo y el Congreso Nacional. No es resorte de los gobernadores provinciales definir Sí, cuándo pero comienza, cuándo tendrá se su interrumpe, opinión. pero déjame contestar, por favor, y cuándo terminan los estados de excepción. Eh, la presencia de los militares ha significado, en definitiva, un aporte al trabajo de carabineros. Existen limitaciones a su accionar, evidentemente, porque las funciones de los miembros de las Fuerzas Armadas están limitadas a otro tipo de contingencias, no al orden público interno, y de tal manera que es esperable que el Senado despache rápido
proyecto de ley sobre infraestructura crítica, que ya lleva muchos meses de tramitación, y en consecuencia eso podría permitir un funcionamiento con mayor y mejor coordinación entre las policías y el ejército para abordar una situación específica durante un tiempo limitado. Porque eso es un estado de excepción. Claro, Es un estado de excepción constitucional, sin embargo, vamos a llevar 3 años por eso le en un decía. estado de excepción y por vías de hecho se está modificando una norma constitucional que le da precisamente el carácter excepcional. Claro, por eso justamente le decía, ¿no? Que hasta ahora ha tenido, probablemente la baja de los delitos ha tenido que ver con eso, con esa presencia militar que ya lleva 3 años. Ahora, A ver, pero sí, pero no desvirtuemos el trabajo que ha hecho Carabineros y la PDI. Aquí hay un trabajo integrado desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de todas las instituciones policiales, desde el punto de vista de las autoridades de gobierno que están encargadas del tema, que ha producido este resultado. Yo entiendo absolutamente el dolor que expresa la multigremial de los empresarios, porque esta es una situación que genera efectivamente muchísimo dolor, no solo en términos de pérdidas materiales, sino que en inseguridad, en miedo. Hay muchas familias que tradicionalmente han vivido en sus predios, en las zonas rurales de la Araucanía y que han optado por abandonarlos y venirse a vivir o a Temuco o a otras ciudades de la Araucanía. Y ujú, eso no es normal. Nadie puede ser obligado a abandonar una propiedad suya. total. Eso es absolutamente irregular. De tal manera que hay, insisto, hay un esfuerzo colectivo, es toda la comunidad regional. No se puede estigmatizar al pueblo mapuche, no es todo el pueblo mapuche el que está involucrado en hechos de violencia. De hecho, me atrevo a aventurar una cifra, probablemente el 97%, el 98% del pueblo mapuche en la Araucanía está orientado a emprender actividades que les permitan vivir mejor, en mejores condiciones con sus familias y no a pertenecer a estos pequeños grupos que cada vez más arrinconados por el ejercicio de las facultades que tienen las instituciones policiales y Sí. judiciales, ven que disminuye sus capacidades. Sí, hablamos esta mañana en Pauta de Análisis con René Zafirio, gobernador de la Araucanía. Usted dice que muchos de estos actos de violencia en la Araucanía son cíclicos. ¿Estamos en ese ciclo? Digo, pensando en las advertencias, en cómo se están preparando. ¿Sabes qué? Ocurre una cosa que la podemos apreciar quienes vivimos acá y que tiene que ver con el verano. Con el verano. El verano es en general un periodo de tiempo que está asociado a la ejecución de este tipo de acciones delictuales. Ya, y eso significa que hay hoy día, por lo tanto, mayor contingente, hay planes de seguridad mayores. ¿Qué significa eso en la práctica? Hay mayor contingente, hay modificación de los planes de seguridad, pero tú comprenderás que más información sobre eso no es razonable entregar. Claro. Pero si uno mira, por ejemplo, cuando comenzó el gobierno, se hablaba en su minuto de que habían 13 grupos radicalizados en la zona. ¿Usted diría que eso ha bajado en términos de número de los grupos que se han organizado? ¿Que ha habido un cambio también en las estructuras? Sí, claro, claro, porque ha habido, insisto, como lo señalaba al comienzo, insisto que ha habido una acción del Ministerio Público que ha sido en muchos casos exitosa y que ha permitido hacer efectiva la responsabilidad penal de autores, cómplices o encubridores de este tipo de delitos, sin lugar a dudas. Ujú. Ya, y usted me dice, claro, no me puede entregar detalles, ¿no es cierto?, de la estrategia que hay en curso, pero ¿por qué el verano podría ser más delicado que en otros momentos del año en la Araucanía? Es muy probable que tenga que ver con la disposición de las personas que se encuentran en la región, generalmente personas que provienen de la zona central o de la región metropolitana y que haciendo uso de sus vacaciones están más disponibles para prestar atención a lo que ocurre en la región. Ya, Eh, Ahora, todo lo que ocurre en la región no tiene que ver con actos de violencia como los que estamos analizando. sí.
Gobernador René Zafiri, usted hacía un punto esencial respecto de la confianza que tiene de que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, en el que está el exministro Alfredo Moreno, está también, ¿no es cierto?, el senador Francisco Guanchumilla, esto lo lidera Víctor Ramos, también desde el gobierno podría tener un buen aterrizaje, pero también hemos sabido que han habido prórrogas y que hay acuerdos a los que no se ha podido llegar. Hay también aquí, ¿no es cierto?, no solamente un entendimiento, sino que también una discusión respecto de entrega de tierras. ¿Cómo se está viendo desde allá y cuál es finalmente la expectativa que se tiene de esta comisión presidencial? Pues, yo puedo hablar a modo personal, porque Sí, claro. lo más lógico es que cada persona en la región tenga una proyección y un análisis, y haga un análisis distinto de lo que puede ocurrir con la comisión. Yo tengo muchas expectativas porque tuve la oportunidad en su minuto siendo diputado de trabajar y conversar extensamente con el exministro Moreno. Los parlamentarios nos reuníamos, conversábamos con él y nos fuimos dando cuenta gradualmente que él se iba insertando cada vez más desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista teórico, en una problemática extraordinariamente compleja, que tiene muchas aristas, problemas difíciles de resolver. Hay un dolor muy intenso en las comunidades mapuches, producto de una historia de abusos que se han eternizado generación tras generación. Entonces, no se trata de, en primer lugar, de generar un acuerdo, no se trata de generar cualquier acuerdo, porque además tenemos que entender, y lo conversaba hace algunas semanas con la ministra del Interior, tenemos que entender que cualquier acuerdo que se produzca va a requerir probablemente, y todo indica que eso va a ser así, Ujú. cambios legislativos para los cuales se va a necesitar la voluntad del Congreso. Es decir, no se van a producir soluciones inmediatas o de efecto inmediato. Va a ser los acuerdos, si esto se produce, y yo espero que así ocurra, tengo la región tiene, ahí me atrevo sí a afirmarlo categóricamente, la región está cansada, agotada, estresada, triste de tanta violencia, espera que se produzca un acuerdo, pero espera que se produzca un acuerdo que tenga sostenibilidad en el tiempo y que el Mm. Congreso comprenda que las iniciativas legislativas que va a tener que presentar el Ejecutivo de producirse ese acuerdo van a tener que tramitarse con celeridad, de tal forma que los efectos de ese acuerdo se produzcan también con celeridad. Claro, claro, porque finalmente también el tema de los tiempos es lo que le puede permitir también la legitimidad de estos acuerdos. Recordemos que esta comisión tiene el apoyo de los partidos políticos transversalmente, entonces eso hace un cambio en la solución política que se quiera dar. Ahora, una pata va a ser la legislativa y la otra, que un poco lo planteaba el senador Buenchumilla, es el rol y la disposición de las forestales, de los agricultores. ¿Cómo ve usted ahí ese retorno, esa respuesta? Ese es otro tema complejo porque evidentemente la industria forestal ha generado conflictos de tierra. Sin embargo, en Chile existe un Estado de Derecho que tenemos que respetar y cualquier solución que se plantee tiene que estar concebida desde el punto de vista del respeto y respeto a nuestra legislación o a las nuevas normas legales o constitucionales que se dicten como consecuencia desde el acuerdo de la Comisión. Entonces, eh, eso hace que la pluralidad de actores que están interviniendo o que dicen relación directa con la situación que vive el pueblo mapuche, no voy a hablar del conflicto mapuche, sino con la situación que vive el pueblo mapuche histórica, que no ha sido, reitero, nunca asumida en serio por el Estado, sea difícil de resolver. Por eso, que no nos llamen la atención. Claudia, yo creo que Ujú. es indispensable tener presente que estamos frente a un escenario de difícil solución, Mm. pero también estoy absolutamente convencido que la voluntad política es lo que va a marcar la diferencia y no la exacerbación de las individualidades o los gustitos personales que se quiera dar a algún miembro de la comisión. Sí. Yo creo que aquí lo que está en el futuro es
lo que está en juego es el futuro de la región y no el futuro político de ningún actor. ¿Y usted cree que está más bien ahí el gallito? Porque pareciera ser también que uno de los temas más complejos y que la misma comisión se autodeterminó es el tema de las tierras. Y ese tema de la devolución de tierras es un tema muy complejo y algunos dicen, bueno, las tierras no son finitas. No es que porque las demande, o sea, no es porque usted lo demande que van a volver y probablemente ahí puede ser un conflicto, no solo por la recuperación de esas tierras, sino en cuánto tiempo podrían ser, por el tema de las expectativas que usted señala. A ver, las tierras son finitas, lo que es infinito son los requerimientos de tierra. Claro, eso, Es decir, hay más demanda que tierra disponible. claro. Eso Cuatro sí, mil, eso, entiendo que son demandas de 4.000 hectáreas, ¿no? Planteadas por algunas agrupaciones. es decir, es probable que sea la demanda de una comunidad. Sí, Eh, a ver, efectivamente, la disponibilidad de tierras para la restitución no es ilimitada. En consecuencia, allí hay uno de los puntos que son los que han emergido durante la discusión y durante el debate y que tiene que ver con la posibilidad de poder em, restituir, no sé si es apropiado el término, pero indemnizar más bien a las comunidades mapuches que han perdido sus tierras eh, por otras vías distintas. Y quiero hacer referencia a un hecho, pero en dictadura se dictó un decreto ley que permitía la división de las comunidades mapuche, la entrega individual de títulos de dominio. Y se ocupó un término a través de un decreto ley que utilizaba el término de ocupante, es decir, a aquel que ocupara tierras mapuches, independientemente de si eran o no pertenecientes al pueblo mapuche, tenían acceso a títulos de dominio. Y eso permitió que se estima, es una aproximación, se estima que el pueblo mapuche perdió allí una extensión del orden del 1.000.000 de hectáreas de tierra. Entonces, son procesos que han sucesivamente en la historia, estoy hablando de la década de los 80, sí, sí. son procesos que sucesivamente se han ido produciendo en la historia de Chile y que han significado pérdidas graduales, pero muy importantes, de territorio por parte del pueblo mapuche. Ahora, no es posible. En esas tierras hay ciudades, hay equipamientos de distinta naturaleza, hay inscripciones de dominio, los respectivos conservadores de bienes raíces, lo que en un Estado de Derecho se debe respetar y conservar. Ujú. Es por Eh, ello que se exploran otras alternativas. Y yo creo que tenemos que abrirnos a que todas las posibilidades de nuevas iniciativas orientadas a superar esta dificultad para restituir en cantidad tierras al pueblo mapuche se exploren con seriedad, se asuman compromisos y que queden sancionados legalmente. sí. Gobernador René Zafirio, la situación de la comisión tenía una fecha, era noviembre, el mes del acuerdo que había. Esto se postergó hasta el 31 de enero. ¿Cómo ve usted ese aterrizaje? ¿Cree que es posible? ¿Estamos a 27 o queda para marzo? No me preocupa, te lo digo con toda confianza, Sí, no me preocupa. no le preocupa. Nosotros los no mapuches, tenemos una percepción del tiempo distinta que el pueblo mapuche. En definitiva, un conflicto centenario, un conflicto que lleva siglos, si existe un grupo de personas que yo respeto y que pueden arribar a un acuerdo para resolverlo y se demoran un mes más. No me preocupa en absoluto en la medida en que logremos en definitiva arribar a un acuerdo. Bien, bien. Lo último, gobernador de la Araucanía, René Zafirio, conversando en esta pauta análisis, hay un encuentro con el presidente Gabriel Boric, justamente entiendo que se reúne con los gobernadores mañana martes en Cerro Castillo para tratar, ¿no es cierto?, de desenredar algunos nudos de la descentralización. ¿Usted va? ¿Usted viene? La verdad es que estoy imposibilitado de asistir. Me habría encantado estar reunido con el presidente de la República. Sin embargo,
Ya estuvimos todos los gobernadores reunidos con la ministra del Interior la semana pasada en Rancagua. Tuvimos un intercambio de opiniones muy interesante, sin embargo, que no representaron ningún avance para los gobiernos regionales. De tal manera que existe además una directiva elegida en Rancagua que representa a la totalidad de a la totalidad de los gobernadores, y yo espero que sea una muy buena conversación, pero no para una foto, sino sostenibles en el tiempo, que tengan que ver con transformar los gobiernos regionales. Mira lo que voy a decir: transformar los gobiernos regionales en gobiernos regionales y no en meras administraciones Sí. regionales. Pero entonces usted no Lo va, único que queremos, ¿sí? sí, le digo, René Zafiro, que entonces usted no va al encuentro con el presidente más que nada como un acto de protesta para que vaya solamente la directiva, producto de que cree que no se ha avanzado después del encuentro con la ministra del Interior. Eso es lo que estoy entendiendo de lo que usted dice, ¿no? Que si no hay una señal previa que nos indique que efectivamente se va a abordar en serio la situación deficitaria del punto de vista presupuestario que tienen la totalidad de los gobiernos regionales, yo la verdad es que no me sumo a la foto. Eh, Prefiero que quienes fueron elegidos para asumir una representación total de los gobiernos regionales hagan uso de las facultades que les fueron entregadas en Rancagua hace poco más de una semana. Ya, o sea, lo suyo es como un acto de protesta en el fondo. Yo no lo he dicho, lo dice usted. Es una pregunta. No, no, ya, pero estoy explicando por qué no voy, porque ya se conversó los temas con la ministra del Interior y la ministra del Interior no entregó ninguna respuesta, desde mi punto de vista, satisfactoria a los requerimientos que se plantearon extensamente en esa reunión en Rancagua. Bien, gobernador de la Araucanía, René Zafiro, muchas gracias por esta conversación de lunes aquí en Pauta de Análisis. Que tenga un buen día.